De nuevo, bienvenidos y bienvenidas al Colegio Cíclico Virtual del Colegio Compacauca. El día de hoy vamos a hablar sobre el poblamiento del territorio colombiano. Bueno, para entender un poco qué es el poblamiento del territorio colombiano, primero debemos entender por qué se le llamó precolombino o prehispánico. De la época prehispánica y precolombina se refiere al periodo histórico de Colombia anterior a la colonización española. Esto significa que se le llamó precolombino antes de la llegada de los españoles y las comunidades indígenas ya existían en el territorio. Ya cuando llegan los españoles al continente americano se le llama proceso de colonización. Bueno, entonces en América precolombina se refiere a los pueblos que habitaban América antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, pero aplicado exclusivamente a las antiguas colonias españolas en el continente, lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. Los primeros habitantes del territorio colombiano llegaron hace 20.000 años desde el norte del continente, atravesando Panamá y entrando por la región del Darién. Otros habitantes llegaron en oleadas migratorias por el Océano Pacífico, procedentes probablemente de la Polinesia. Entonces, digamos que el poblamiento del territorio colombiano ya existía hace 20.000 años antes que llegaran los españoles a nuestro, en este caso, a nuestro territorio, ¿ya? Y estaban, digamos, construidas por comunidades indígenas y después llegaron los afros esclavizados a nuestro territorio, especialmente a Cartagena, también parte de Timbiquí, Guapi y a esos territorios. Entonces, digamos que ya existía un proceso ya de población del territorio de nuestras comunidades étnicas, que en ese momento no eran reconocidas como comunidades étnicas, sino que en la Constitución del 91 ya se empezaron a reconocer como comunidades étnicas, indígenas y afros. Bueno, entonces dice también que hay unos periodos importantes que debemos reconocer del poblamiento del territorio colombiano, que es el Paleoindio, que es 17.000 a.C. y 7.000 a.C., es donde los pobladores eran nómadas y estaban organizados en bandas y habitaban en refugios rocosos y dominaban el fuego. Entonces, hasta ese momento, ellos todavía eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro para conseguir sus alimentos, sus refugios también. Entonces, eran constantemente, se trasladaban a otros territorios. En el arcaico, 7.000 a.C. y 12.000 a.C., disminuyeron las temperaturas y los pobladores tuvieron que cambiar sus formas de subsistencia. Entonces cazaban pequeñas especies de animales, pescaban y recogían moluscos y frutos. Entonces, de acuerdo al clima, les tocó asentarse en un territorio y empezar a subsistir a partir de la caza de animales. En el periodo formativo inferior, los pobladores migraron hacia el interior del valle del río Magdalena y, según los principales hallazgos arqueológicos, se ubicaban en Malambo, Móvil y San Agustín, en este caso en el Huila, y en el formativo medio hubo un aumento de la población y se estableció una organización política basada en cacicazgos. En este periodo podemos decir que las comunidades indígenas empezaron ya a establecerse en un territorio y a formar una organización política y social. En este caso, las comunidades indígenas ya empezaron a tener un cacique, un líder que organizaba, digamos, su población. Y digamos que las primeras culturas que se establecieron fueron las Calima, los Quimbaya, los San Agustín y los de Tierra Adentro. Y en el formativo superior, que fue en el siglo XVI, ya después de la llegada de los españoles, época de gran desarrollo para los muiscas y los taironas. Construyeron aldeas y centros ceremoniales, desarrollaron un sistema de producción agrícola y en este periodo llegaron los españoles. Entonces, digamos que en el formativo superior fue un proceso muy importante porque muchas comunidades empezaron a organizarse, sobre todo los muiscas y los taironas, con un desarrollo en la agricultura, pero también inicia un proceso de un choque cultural cuando llegan los españoles a nuestro territorio colombiano. ¿Por qué? Porque los españoles llegan también con una cultura diferente y no conocen la cultura de las comunidades indígenas. Entonces empieza también
digamos, a imponer esa cultura, y en este caso digamos que una imposición podría ser la lengua. Los muiscas hablaban una lengua propia, una lengua, digamos, originaria, y cuando llegan los españoles pues no se entiende, entonces lo que hacen ellos es primero que ellos hablen español. Digamos, los españoles dijeron, como no les entendemos su lengua, los españoles lo que hacen es que ellos aprendan el español para poderse comunicar. También empieza una evangelización, a creer en un solo Dios, digamos, a construir una religión católica, y digamos que los muiscas resisten frente a que ellos son politeístas, que creen en la madre naturaleza y en diferentes dioses. Entonces también, como digo, empieza un choque cultural bastante fuerte, pero algunas comunidades resisten, y hasta el momento, hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, todavía sigue su tradición y su cultura de acuerdo también a su comunidad étnica. En este caso, los muiscas y los tairones todavía en este momento resisten frente a esos choques culturales que han existido hace mucho tiempo. Bueno, espero que hayan entendido el poblamiento del territorio colombiano. Nos vemos en un siguiente video para hablar sobre el siguiente tema. Que esté muy bien.